Bueno, esta es una mesa que el objetivo central es el rol de las redes universitarias en muchas organización, de asociación y las políticas públicas universitarias. Como verán, somos lo que es el cajón de desastre de varios temas. Mi nombre es Mario Ríos. A ver, ahora, sí. Muy buenas tardes. Esta es la mesa 2, que tiene un nombre extenso. Nota las defensorías, la lucha contra la discriminación, la destrucción, ¿no? Y las políticas públicas. Una mesa, un cajón desastre. Pero todos más o menos sepamos que es un cajón desastre, donde se guardan muchas cosas. Entonces vamos a tratar un poco de centrar, ¿no? Vamos a tratar un poco de centrar. Yo soy Mario Ríos, soy de Perú, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, defensor universitario. Mi título de abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de San Marcos. Soy maestro de salud pública de la Universidad Cayetano Heredia. Tengo 25 años de docencia en la universidad. Y una de las cosas que me preguntaron cuando me fui a salud pública es: ¿qué hace un abogado en salud pública? Pensando que íbamos a trabajar básicamente en las negligencias médicas. Como mi universidad básicamente médica, todos se pusieron en guardia. Entonces, y lo que estuve que explicar a lo largo de mi trayectoria es que nosotros estamos buscando defender los derechos humanos en el campo de la salud. Y ahí un tema importante para nosotros es que estos derechos humanos tienen que ser vistos como responsabilidades. Hay una responsabilidad principal de quienes están obligados a cumplir los derechos humanos, según las cartas de la ONU y todos los instrumentos internacionales, que son los estados. Y por lo tanto hay una responsabilidad de los estados, un poco lo que hablamos en el grupo anterior que estábamos. Las universidades tenemos un rol importante con respecto a la sociedad, sea público, sea que sea pública, privada o mixta. Nosotros recibimos un encargo de la sociedad a través de las licencias para formar personas para que ejerzan determinadas profesiones y contribuyan al desarrollo de su país. Ese es el rol de la universidad. Entonces, la universidad no es, o sea, tenemos autonomía, pero no una autonomía absoluta, sino autonomía relativa. Tenemos que dar cuenta de esas cosas. Y una función básica de las defensorías, que hemos conversado también en otros grupos, en otros momentos, es la defensa del buen gobierno. Y ese espacio interesa que los derechos ejerzan un buen gobierno. Entonces, hay algunos temas, a título de introducción, solamente decir, por ejemplo, algunas cosas del título hablan de la deserción. Y casi con el mismo término es un poco discriminatorio. Porque estamos hablando como si la persona desertara voluntariamente. No de repente salen las estudiantes, dejan de estudiar porque quedaron embarazadas y porque no tienen otras opciones que tener que ella misma cuidar a sus hijos, porque gran parte de nuestras universidades no sabe qué hacer con personas que están estudiando en la universidad y pueden tener un embarazo y pueden tener hijos. En muchas de nuestras universidades incluso no hay guarderías. Entonces, no es que están desertando, se están yendo voluntariamente, sino la lógica con la que hemos organizado el sistema las está expulsando, porque no les está permitiendo condiciones para estudiar y están avanzando. Ahora hablaba un poco con la profesora de la UNI, por ejemplo. Muchas veces pasa esto y son personas que han hecho mucho esfuerzo para ingresar a una universidad. Y no es que se van a ir voluntariamente, han hecho mucho esfuerzo para ir a una universidad. Hay muchos años de preparación, incluso en academias, varios espacios. Y les estamos echando la culpa a estas personas que generalmente son víctimas
que se están yendo a la universidad por su responsabilidad. Entonces son desertores, le aplicamos un término militar, ¿no? En deserción. Pues cosas de ese tipo tienen que ver con que nuestras universidades, nuestros estudiantes, nuestros trabajadores, nuestras autoridades, nuestros docentes, son también personas que están en la sociedad. Las universidades no son un espacio autónomo, autárquico, donde no nos movemos con escenarios fuera. Nos hemos invitado para que nos ayuden un poco por su experiencia, pero no para que lleguen posiciones magistrales, sino para promover la discusión de todos nosotros. Mi idea es esa. No es venir a escuchar mi experiencia, sino también traer su experiencia. Hemos invitado a María del Mar Sánchez Nilla, que es profesora adjunta de la Universidad de Rey Carlos III. Juan Carlos III, disculpa. Es licenciada en periodismo, máster en periodismo y educación. Ella nos va a contar un poco su experiencia en la universidad. Y también hemos invitado a nuestra flamante miembro del comité ejecutivo de la red, Estudiando Perú, a Silvia Trigos, profesora de la Universidad Nacional del Altiplano del Puno. Puno es una región bastante convulsa de nuestro país, de donde más muertos se han producido en los meses, producto de la violencia política. Entonces, ella nos va a presentar un poco, no esa experiencia, sino la experiencia que tiene desde la universidad. Ella es bióloga, tiene maestría en salud pública. Luego vamos a esperar, ellos van a responder 5 minutos hemos quedado en posiciones motivadoras para motivarlos a ustedes a presentar también sus experiencias y tratar de ver qué cosas en común podemos construir como tarea que tiene que cumplir la red iberoamericana de los defensores universitarios. Entonces, a ver, empezamos con Silvia, presente 5 minutos su experiencia. Muchas gracias, María. Muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, para mí este espacio es nuevo, estar en la RIU como representante de mi universidad, también de mi país, para mí gratificante, ¿no? Y creo que estos espacios nos ayudan a crecer y también a conocer esas nuevas experiencias que nosotros vamos desarrollando. En el caso de uno de la región 1, como había dicho Mario, es una de las regiones que se encuentra al sur del país y que ha tenido este tipo de conflictos sociales, puntualmente, ustedes han escuchado a ellos, ¿no? Muchos de ellos motivados por la condición socioeconómica que vive el país. Y como esto viene ligado justamente a lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Que tiene que ver con el papel de las defensorías justamente en esa construcción de políticas inclusivas y que promuevan el acceso a la universidad. Estamos hablando de entornos de áreas geográficas totalmente distintas y que cuya construcción social también tiene que ver. En Puno, nosotros tenemos la región más o menos 1.280.000 habitantes. Sobre habla quechua y aymara, una población indígena, y tenemos población castellana, obviamente, pero es más del área rural. Entonces, en esa condición socioeconómica estructural, donde hay desigualdad, inequidad, abandono, difícilmente podemos nosotros observar un acceso a la educación, no solo superior, sino básica, que sea pues la diríamos que corresponde, ¿no? Para poder lograr el desarrollo en nuestra región, por ende en nuestro país. Entonces, estas desigualdades, ya esas situaciones de obstáculos en las cuales la población tiene que superar, vamos evidenciando entonces estas situaciones de conflicto en la población con las posiciones de gobierno, ¿no? Lo último que nosotros hemos evidenciado estos conflictos que han llevado
a tener un saldo de más de 40 muertes en la región 1, casi de por esa situación. La situación de inequidad, de desigualdad, de desatención, que durante muchos años ha habido en los lugares. Pero ¿cómo se compromete la universidad con esto? ¿No? ¿Y cómo domina la universidad? Los estudiantes universitarios, en esta situación de conflicto, han sido los primeros en salir y en participar de este movimiento. Frente a esos reglamentos de esa desigualdad, la universidad, con toda la cabeza, ha tenido que respaldar esta situación. Y por ende, la profesoría ha tenido que estar vigilante para ver que no se vulneren los derechos de los estudiantes en estas manifestaciones. Es un derecho profundo, un derecho que tiene que ver justamente con el acceso a la educación y la distribución educativa de la economía para que la pandemia ha sido una situación posterior y esa situación ha sido una de las que hablamos de América Latina ha mostrado esa diferencia de inequidad en cuanto a la distribución de la riqueza. Pues hemos visto una situación en la que tenemos que reconocer que tenemos población que no tiene educación, población que no está, digamos, es informal y que eso hace que tengan menos condiciones para poder acceder a las educación. Entonces, ese es el entorno sobre el cual hemos estado en el poco, seguimos todavía, digamos, empezando nosotros, no tenemos unas condiciones que permitan que nuestra población pueda acceder a una educación que sea de calidad, se puede que sea poco. En relación a la deserción estudiantil, ¿qué es lo que hemos ido observando y por qué esta deserción estudiantil se produce? Tenemos en nuestra universidad, está digamos realmente esos problemas económicos, la población con problemas económicos no puede acceder a una educación. Si es una educación pública, pero para llegar a ella, la condición económica es necesaria, tiene que desplazarse algo de ser. La falta de nivel de preparación escolar, la promoción, la educación básica, está muy por debajo de lo que se espera para el acceso a una educación universitaria. Por lo tanto, el conflicto entre el estudio, la familia y el trabajo que existe de quienes quieren acceder a una educación superior. Pues muchos de ellos tienen que trabajar, estudiar, y algunos también tienen carga familiar. Entonces, esa es otra situación que también se evidencia dentro de la deserción estudiantil. La falta de interacción entre la calidad, tanto de los docentes como de los docentes orientadores de la familiar. Es cierto que las universidades públicas, el ejercicio de la docencia obedece al expertise profesional, pero muchos de ellos no tienen, digamos, este conocimiento pedagógico para poder enseñar. Entonces, el problema viene aquí, ¿no? La pedagogía es básica para poder manejar un método, para cumplir el conocimiento. Y aquí hay un problema fuerte en esta universidad porque las áreas más ligadas. Entonces, tenemos este después porque también viene ligado a la diferencia. Como universidad, preguntabas ahora qué se ha hecho en relación a este problema que se viene evidenciando. Desde luego de la pandemia, ya con posición de la macroeconómica que se tenía en las universidades para la implementación en relación al alejamiento, a la cultura, también conectadas al trabajo de investigación, en que se han mejorado ya la promoción en relación al número de deudas de los estudiantes para que estos puedan conectar la universidad
para que estos puedan salir y hacer unas pasantías, visitar las universidades, mejorar el nivel de educación. También se está trabajando bastante fuerte en relación a la atención a los estudiantes que vienen de zonas alejadas y que no tienen recursos económicos para poder estudiarse. Estas son algunas de los trabajos que se vienen dando, se han ido realizando en la universidad en cuanto a la atención de los estudiantes y los niños. Defensoría universitaria, la UNA es muy noble. Soy la tercera defensora. La defensora ingresó en el año 2018, tuvo un año. La siguiente defensora en el año 2019, y justo menos lo de la pandemia, no pudo actuar. Y la designación que yo tengo, el cargo que tengo, me ha tocado ya la licenciatura. Y era al principio, yo no soy abogada de profesión. Entonces, sí era un poco complicado ver cómo resolver algunos asuntos que tenían que ver más con competencias, por ejemplo, el tema del hostigamiento sexual, ¿no? Que recién lo estamos manejando y que, claro, ha salido la ley, la norma, pero en nuestra universidad no teníamos nosotros un documento aprobado, un reglamento aprobado para el manejo de hostigamiento sexual. Recién lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fue el inicio que me llamó a decir, bueno, y ahora con quién, cómo me digo, quién pregunto y qué hacemos, ¿no? Entonces, mira, justamente el desarrollo de un evento ya para poder tener ese intercambio de manejo de conocimiento y de cómo las asesorías venían trabajando e implementándose para abordar estos temas. En ese sentido, entonces, hemos constituido ya nosotros en nuestra defensoría estas tres autoridades competentes que tienen que ver con el manejo del tema de hostigamiento sexual, porque los hay en universidades, en algunos casos que venimos atendiendo. También hemos constituido la defensoría o los defensores voluntarios para que ayuden a partir de las facultades a identificar y reconocer estas situaciones de vulnerabilidad que se presentan con los estudiantes como se da también a nivel de los docentes o personal administrativo en nuestra universidad. Eso entonces yo podría contar de lo que hemos ido trabajando durante este tiempo que tenemos en la UNA. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. María, Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bueno, en mi universidad, que está en España, es la capital cero de Madrid y está situada en el sur de Madrid, que es la capital de España, ¿vale? Entonces la situación no es la misma que en los países, eso que nosotros en principio no tenemos tantos problemas, llamémoslo sociales, tan conjuntos como en otros casos. Pero es verdad que la universidad como tal no es una isla, entonces las universidades españolas también están dentro de la sociedad y debemos sufrir las consecuencias que hay también dentro de la sociedad, por lo cual en principio en todas las universidades, igual que en la sociedad por desgracia, pues hay acoso sexual, hay acoso de trabajo, y las universidades también sufrimos ese tipo de, llamémoslo, de defecto o de sufrimiento por parte de determinadas personas. ¿Qué pasa? Que es verdad que dentro de la sociedad española el acoso sexual, el acoso moral sobre todo, ha tenido un revulsivo por determinadas circunstancias y entonces en un momento determinado la sociedad reclamó que hubiera protocolos en todos los aspectos, tanto en las empresas como en la universidad, hubiera protocolos para defender a aquellas personas que sufrían ese tipo de acoso. Y las universidades como tal, sobre todo, yo creo que casi todas o todas, tanto las públicas como las privadas, lo tenemos. Hemos realizado, yo creo que la cárcel solo fue una de las primeras en realizar el protocolo contra el acoso sexual y aquello lo aplicamos. Entonces, cuando a las defensorías nos llega algún proceso o alguna circunstancia de este tipo, que no son tantas, porque yo creo que en nuestro caso, los estudiantes o las personas que padecen este tipo de acoso, antes de llegar a la defensoría, que somos el último responso al que reclaman, van por otros medios. Y si el caso fuera de acoso laboral, por ejemplo, en el caso del PDI y en el caso del PAS,
tenemos otras causas como son los sindicatos, la junta de personal, que vamos primero por esos pasos y el último recurso es la defensoría. Cuando todos nos dicen que no, entonces vamos a la defensoría para que nos defiendan. Entonces, muchos casos de acoso sexual o de acoso laboral no llegan a las defensorías. Llegan muy poco, en realidad. Tratamos más de casos que son, sobre todo en estudiantes, aunque nosotros trabajamos también con PDI y con PAS, sobre todo en estudiantes, que es cuando no están de acuerdo con algún tema, sobre todo administrativo. Pero lo que es la parte todo de acoso sexual, hemos tenido casos, pero pueden ser casos muy concretos en los que han ido al servicio de igualdad y en algunos casos no se han visto apoyados o escuchados. Y cuando han llegado a la defensoría, lo que sí nos han agradecido, sobre todo las personas que han padecido este tipo de acoso, es el que les hemos escuchado y hemos tenido empatía hacia ellos. Y les hemos calmado, porque muchos han venido muy nerviosos, digo, tanto mujeres como hombres, porque ha habido varios casos, tanto de hombres como mujeres. Y en un principio, cuando vienen muy nerviosos, como faltos de ayuda. Entonces, en el momento en el que tú los sientas, hablas con ellos, los escuchas, y les ofreces un vaso de agua, que muchas veces es simplemente tranquilízate que estás en un sitio en el que todo lo que tú cuentes va a quedar aquí. Como tú lo cuentes, va a quedar aquí. Nadie te va a decir, uy, mira, es que esta persona ha dicho no sé qué, va a quedar. En ese momento esa persona lo que necesita es que la tranquilices. Y eso yo creo que es para las defensorías, el tener empatía con la persona que viene, da igual el tema del programa, pero que vean que les estás escuchando, que te pones a su lado, les tranquiliza mucho. Con respecto a cómo podemos las universidades influir en la sociedad, realmente yo creo que el trabajo que tiene una defensoría, por lo menos nosotros, nuestro trabajo se centra sobre todo en la vida universitaria. O sea, trabajamos con estudiantes, trabajamos con PDI, trabajamos con personal administrativo, pero dentro de la universidad. No somos islas, como he dicho antes, pero sí es verdad que nosotros como tal no tenemos una interferencia directa en la sociedad. Estamos educando a personas que van a salir a la calle, van a ser parte de la sociedad, pero como tal no influimos en la sociedad. En la educación sí, pero no en la sociedad. Porque muchas de las normas, o todas las normas, nos vienen dadas por el gobierno. Y nos vienen dadas que nosotros aplicamos a nuestra universidad y a nuestra mente, pero no somos. Muchas veces sí podemos dar una orientación al Ministerio de Educación, que es el que nos dirige sobre cómo tenemos las leyes que hay. Y sí les podemos orientar o decir, oye, mira, esto no está bien, pero realmente nosotros, desde las universidades, no somos las entidades que cambiamos la sociedad. Ayudamos, pero no somos las que decimos esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. Es la propia sociedad y el propio gobierno el que nos pauta determinadas formas de trabajar. Luego, dentro de la universidad, con nuestra autonomía, nosotros las aplicamos e intentamos que sean lo más generosas y lo más efectivas posibles. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, ellos mismos también, antes de llegar a nosotros, muchas veces recurren a todos los servicios que tiene la universidad y reclaman derecho. Cuando ven que a esos servicios no se les ha hecho caso o no les han dado una respuesta como ellos esperaban, es cuando vienen a la defensoría, para que nosotros les orientemos de cómo se puede llegar. Entonces, ahí en ese momento es cuando nosotros empezamos a movernos con los distintos servicios universitarios, para decirles qué ha pasado, cómo es que hasta el alumnado no se le ha hecho esto, para que también nos expliquen el motivo, porque muchas veces también las personas que vienen a la defensoría te cuentan su historia como a ellos les conviene. No es que mientan, pero te cuentan la historia según su versión. Entonces, cuando tú hablas con los servicios, y preguntas, oye, mira, a mí un alumno o una alumna, que también es verdad que si ellos quieren darle su nombre, si no, nosotros estamos obligados a no decir el nombre de la persona. Entonces, si nos dicen, no me importa que utilicen mi nombre, nosotros damos el nombre del alumno para que sepan y que miren su expediente. Si el alumno o la alumna nos dice, no quiero que sea anónimo, nosotros hablamos, pues ya han venido acá, ha venido un alumno, ha venido una alumna y le pasa eso.
Entonces, en ese momento los servicios que llevan el gobierno no te explican realmente lo que ha pasado. Entonces, cuando ya tenemos las dos versiones, es cuando la defensoría puede tirar hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Porque muchas veces las personas, ya te digo, no mentimos, pero contamos nuestra verdad. Y entonces venimos muy ofendidas porque me han dicho, porque no me han hecho caso, porque... Entonces cuando el servicio te dice, mira, le hemos hecho caso, le hemos escrito, pero no quiere entender eso. O sea que muchas veces también tenemos que tener poca parte de empatía, ser un poco neutro. Intentar escuchar tanto al que viene como al que le ha dado el servicio. En ese aspecto también las universidades sirven también para ver cómo la sociedad va cambiando. Que yo me recuerdo cuando yo hablaba de la universidad, que era bastante complicado el poder acceder a determinados profesores, sobre todo cuando eran catedráticos o era difícil que te dejaran un acceso. Ahora yo creo que los alumnos tienen la ventaja de que pueden hablar con todos los profesores de tú a tú, dentro de un respeto. Pero si tienen necesidad de hablar con un profesor directamente, da igual que sea catedrático o titular, es una persona a la que yo tengo, con todo el respeto, poder reclamar si no estoy de acuerdo contigo en un examen. Antes era bastante complicado, ¿vale? Sobre todo, ya te digo, fueron titulares y catedráticos. Además, figuras académicas eran más accesibles, pero los catedráticos y titulares no lo eran. Esto ha cambiado la sociedad. Ahora se habla del tú a tú. Los alumnos, como personas adultas, tienen la capacidad de poder hablar con otras personas adultas, independientemente de la titulación que tengas, siempre desde el respeto. Entonces, yo creo que hay una gran diferencia, y nos vendría muy bien a todos, y aquí venimos todos a aprender, porque es verdad que de todas nuestras experiencias, aunque seamos unas sociedades que tengamos unas realidades diferentes, todos tenemos que aprender a cómo relacionarnos y a cómo poder superar todos los obstáculos que cada sociedad tiene en su momento. Y no nos viene nada a ninguno, aunque algunos de esos obstáculos los hayamos superado, aprender a cómo se tiene que hacer, por si acaso vuelven, o en ese sentido aprender todo de todos, que yo creo que es lo mejor. Muchas gracias. Creo que vamos a tratar de centrar que estamos frente a una tensión que nosotros, los defensores, tenemos que alimentar la conflictividad interna del mundo académico y universitario. Hay como una conflictividad interna. Tenemos que esa conflictividad interna, hay un tema que siempre se presenta, es el problema de la falta de reglas para resolver también la conflictividad interna. Tenemos una serie de dispositivos aprobados en las universidades, una serie de dispositivos que muchas veces no son materia de gestión, están ahí, en algún lado. La otra vez yo hacía notar al rector de la universidad, lo habíamos ahí enviado en un diploma de gestión universitaria para todos los gestores de la universidad. Pero el diploma les enseñaron a manejar la caja, los presupuestos, los horarios, los tiempos, pero no les enseñaron cuáles son los reglamentos. Y una gestión de una universidad, sobre todo las públicas, las privadas sin fines de lucro, se guían por normas. Es el cumplimiento de las normas. Pues si no les enseñan las normas, pues muy difícilmente van a poder conducir. Entonces hay un espacio ahí de conflictividad que hay que ver. Solamente ya como comercial, a algunos les he dado, lo que quieran ver acá. Bueno, nosotros hemos distribuido en la universidad, como acuerdo de la Asociación de Estudiantes, un folleto que estamos haciendo una campaña por hacer de la universidad una comunidad de ciudadanos. Todos, personal administrativo, personal docente y estudiantes. Y esto lo hemos hecho con la Asociación de Estudiantes de Cayetano Heredia, porque una encuesta que hicimos, el 60% de estudiantes decían no conocer los reglamentos. Y de los que decían que querían haber sido vulnerados alguna vez en sus derechos, solamente denunciaban el 2 al 3%. ¿Por qué no denunciaban el resto? Porque decían de que tienen temor a las represalias. Están jalados, a que se les estigmatice, y ellos quieren terminar su carrera. Entonces, estamos hablando justamente de un espacio universitario que muchas veces tenemos reglas, una serie de procedimientos que no se cumplen. Entonces, esa es una primera impresión.
La otra atención en el buen gobierno de la universidad, parte de la gestión adecuada, administrativa, eficiente. Tenemos el cumplimiento de los objetivos de la universidad. O sea, las universidades tienen planes, fijan estrategias y tienen objetivos de alcanzar como universidades. Con lo cual le decimos rendir cuentas a la sociedad. No creo que eso es no ejemplo. Entonces, sobre estos temas y sobre lo que se ha planteado acá en la mesa, quisiéramos dar la palabra a los participantes, a ver qué experiencias más nos traen sobre estos temas para poder un poco ir viendo, perfilando mejor nuestro rol. Sabemos la heterogeneidad por lo que se han ido construyendo las universidades en todo nuestro país. No son homogéneas, no son reglas comunes. Nosotros no tenemos universidades privadas con fines de lucro, donde el defensor lo decide el dueño del capital, o sea, el dueño de la empresa, designa la empresa. En otras universidades es el rector que designa al defensor. Algunas universidades privadas sin fin de lucro. Y algunas universidades es la comunidad universitaria, en la asamblea universitaria, la que elige la profesor. Ese es, por ejemplo, los tres niveles que tenemos en el Perú. Yo me imagino que estos procesos no son uniformes entonces. Pues, entonces les damos la palabra para que todos digan hacer su intervención en un espacio de 2 a 3 minutos. Tenemos un solo micrófono. Muchas gracias. Muy breve. Una duda. Me gustaría saber, menciona que fueron la primera universidad en tener protocolo para los casos de acoso. Saber en qué año fue nada más como referencia. Ok, y la segunda, un breve comentario. Un poco compartir que yo creo que esta concepción justamente de transferirle la carga a los usuarios del conocimiento técnico de las cosas es algo que las defensorías podríamos cambiar, ¿no? Un poco por lo que se mencionaba, de que es su versión de los hechos, quizá distinta como ocurrió en la realidad. Pues ese creo que justamente tenemos que entender que es su versión de los hechos y que la defensoría presta un servicio con usuarios y que no tiene que ser juzgado su versión de los hechos. A lo mejor el entender o el acceso a la verdad como paradigma de justicia, pero no un prejuicio, no ubicarnos, sentiría yo, en un papel de árbitros, porque creo que el papel de la defensoría, por su propia naturaleza, tendría que ser una actuación pro víctima. Y en ese mismo sentido, creo que la obligación de las defensorías deberíamos convertirnos en espacios técnicos que conozcamos la norma, porque un estudiante que va en primer semestre, pues él no conoce si tiene derechos o no, en qué parte está establecida. Sin embargo, sí podemos formarnos, sí podemos especializarnos, y esa obligación técnica creo que podríamos asumir las defensorías justamente para decirle, tú no sabes, pero este es tu derecho. Tú no sabes, pero aquí está establecido. Tú no sabes, pero este es el procedimiento. Y aunque el asunto no sea de nuestra competencia directamente resolverlo, pienso que sí, como una especie de despacho jurídico, el brindarles acompañamiento y representación para equilibrar esas situaciones. El de no mandar al estudiante o al trabajador a que vaya al órgano solo sin el conocimiento de las normas ni los contratos, sino decirle, vas tú, pero en tu derecho, asígname representación para que yo también pueda acudir y equilibrar los juicios. Y creo que si como defensorías trabajamos por ese lado, pudiéramos también ayudar a superar algunas de las ventajas que efectivamente han planteado y que son comunes a la mayoría de las instituciones. Gracias. Jorge Delgado, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No te puedo asegurar si tener protocolo que no te puedo asegurar si el primer protocolo que se hizo fue en el 2017, pero sí, en el 2019 firmamos el segundo protocolo contra el acoso cibertextual, ¿vale?
Entonces, y ahí ya modificamos un primero. Entonces, ese es del 2019 que todavía estamos haciendo. Creo que el primero fue en el 2017, pero eso no te lo puedo asegurar, lo puedo mirar y lo mismo, pero el segundo protocolo está firmado en el 2019. Y ese que está, ¿vale? Gracias. Mira, Buenas tardes con todos. Mi nombre es Olga Quinilleros, como me había presentado, soy de la Universidad Privada Arte Romero de la ciudad de Trujillo, una universidad privada sin fines de lucro con aproximadamente más de 20.000 estudiantes. Escuchando el tema de reglamentos como número uno, yo creo que es importante que estos reglamentos verdaderamente se institucionalicen en las universidades, porque muchas veces se dan reglamentos, pero como bien ha dicho nuestro defensor de la calle Interno Heredia, que hay mucha población de la comunidad universitaria que desconoce. Defensoría aplica unas escalas, unos test en cada semestre académico. Lo aplicamos 2 veces, al inicio del semestre y al final del semestre. En estos test que aplicamos, le preguntamos a los estudiantes si conocen, por ejemplo, el reglamento de prevención contra el hostigamiento sexual. Si los estudiantes saben a dónde acudir si son víctimas de hostigamiento. Y el año pasado tuvimos un resultado de que casi el 80% decía que no sabe, que no conoce a dónde acudir si es que es víctima de hostigamiento. Entonces nosotros empezamos una campaña de sensibilización constante y hemos logrado disminuir esa cantidad. Entonces lo que falta es un vaso comunicante, cómo nos comunicamos con los estudiantes, cómo hacemos saber sus derechos y qué oficinas. Cada semestre iniciamos a todos los estudiantes de primer ciclo. Nosotros le llamamos charlas de inducción. Y Defensoría ingresa a todas las aulas de todos los programas, que son 18 programas de la universidad, como escuelas profesionales, y le damos a conocer sus derechos, porque ellos tienen reglamento de estudiante. Pero muchas veces el reglamento está y ni siquiera lo descargan. Entonces, la tarea de Defensoría es difundir y dar a conocer sus derechos. Y en función a sus derechos, también sus obligaciones y sus deberes. Nos está dando un muy buen resultado en este año, 3 meses que tengo como defensora. Venimos trabajando mucho lo que es la difusión y la prevención, porque el hostigamiento sexual es un problema latente. Casi a diario llegan denuncias. Si bien es cierto, Defensoría no es responsable, porque hay órganos que ven directamente, los órganos de intervención, que en Perú ha sido dado por dispositivos de la SUNEDU y del Ministerio de Educación. Simplemente hay que cumplir lo que la ley y lo que el reglamento dice. Hay que difundir. Nuestros estudiantes no conocen temor, represalia, y no denuncian. Entonces la Defensoría tiene que convertirse en ese espacio amigable que genere confianza para que los estudiantes puedan decirlo y ir generando la cultura de la denuncia. Porque ¿cuántos casos hay que quedan ahí? Otro de los problemas es cuando no se sanciona, ya sea cuando es acoso entre pares, entre compañeros, o cuando es hostigamiento de un docente a un estudiante, que son un gran porcentaje. En el Perú, la Defensoría del Pueblo hizo un estudio muy importante donde demuestra que el mayor porcentaje de agresores sexuales en las universidades son los docentes. Miren qué preocupante. Miren qué preocupante, en la Defensoría del Pueblo no sucede. Y es por eso es que también, por ejemplo, el 6 de septiembre nosotros hemos realizado un taller para docentes de diferentes programas, ¿no? Lo hemos llamado Derechos y Deberes de los Docentes, una mirada al hostigamiento sexual. Porque en la universidad estamos siendo implacables. Hay docentes que se han destituido, se han separado definitivamente de la universidad. Porque mientras no exista sanción, es como que los problemas continuos los siguen y siguen, ¿no? Entonces, difusión de los reglamentos es importantísimo. Dar a conocer a los estudiantes cuáles son sus derechos. Cuáles son sus derechos para que ellos sepan defender. Y generar la cultura de la denuncia, porque tienen mucho miedo, mucha represalia, hay mucho abuso, mucho maltrato.
docente que llega al aula, tira los trabajos de los estudiantes, porque dice que ese trabajo no es para el nivel universitario. Pero vamos a la forma, como decía Cira, ¿verdad? Las estrategias, las formas, la metodología, cómo nos dirige. Puede ser un ingeniero muy bueno, no soy, pero no maneja los recursos pedagógicos para poder dirigirse a los estudiantes. Eso es otro gran problema. Entonces, el ingeniero, el arquitecto, el médico, como defensoría, hemos propuesto a las autoridades de la universidad a que tengan que capacitar en estrategias metodológicas para que mejoren su práctica docente. Porque muchos alumnos se van por el maltrato. Cuando uno se ve en la aula y dicen 50 estudiantes van a aprobar 10, y si eso es. Entonces, eso definitivamente baja la moral de la cualquiera. Entonces, hay el problema que maltrata a estudiantes y defensoría, por supuesto, eso sí, sí reciben esas quejas, esas denuncias, y ahí estamos trabajando. Entonces, la experiencia positiva es las charlas de inclusión a los estudiantes ingresantes para que conozcan sus derechos. Eso es fundamental. No, y eso es una de las experiencias que quería compartir, porque hay mucho todavía por recibir. Gracias. Estamos con el doctor Luis Marcos. Muy amable. Muchas gracias por todos, todas. El hecho de reflexionar sobre la relación que tienen las defensorías con la comunidad universitaria y el rol que cumplen desde su propia normativa siempre será provocador, porque siempre encontraremos vacíos. Siempre habrá necesidad de hacer algo más. Doctor Delgado, Jorge Delgado, decía, si es que realmente tenemos que ser neutrales o cómo entendemos la neutralidad. Y si es cierto, un principio del derecho administrativo sancionador pasa por la neutralidad en los procesos. Pero ¿cómo ser y no ser neutrales en una situación que requiere de precisamente confrontar estructuras de poder que establecen relaciones desiguales? ¿Hasta qué punto podemos intervenir en protección de los derechos sin tener un compromiso? No sé si esto rompa la neutralidad, pero que rompa esa situación de poder, que equilibre. En general, como ustedes, quizá no, en lo personal he recibido tiempo atrás muchas denuncias de hostigamiento sexual. Lamentablemente, digo lamentablemente, la normativa en el Perú ha cambiado y pareciera que no nos hemos dado cuenta los defensores, porque antes teníamos la función de investigación preliminar y entonces acopiábamos la información y entonces organizábamos y entonces entrevistábamos y teníamos la carga de organizar el caso y presentarlo a una comisión disciplinaria. Hoy la norma ha modificado esas condiciones, le ha sustraído a la Defensoría Universitaria esa condición y se la ha dado a 3 órganos que ha creado, pero que no tienen la misma naturaleza que la Defensoría Universitaria: la Secretaría Técnica, la Comisión Disciplinaria y el Tribunal de Honor. Pregunto, ¿está garantizada la autonomía de estas comisiones? ¿Son órganos autónomos? Y este es un aspecto que lo tomo como ejemplo desde mi país, pero que podemos extrapolarlo a la situación que podemos vivir en otras realidades, y es cómo el que hace la norma
tiene la capacidad de modificar las condiciones de cómo se aborda una realidad que ya de por sí es compleja. Entonces, como bien lo han dicho, en situaciones en las cuales las víctimas o cualquier integrante de nuestra comunidad pueda no sentirse suficientemente empoderado, no estar suficientemente empoderado para presentar una queja o una denuncia, sea porque desconoce la norma, sea por la desconfianza hacia los operadores de justicia, sea por las estructuras de poder. En muchos casos, las comisiones disciplinarias que están compuestas por docentes tienen que juzgar a docentes. Y aquí viene una invitación también a pensar en la defensa del defensor. Es cierto que cuando uno ejerce la defensoría universitaria va a terminar siendo incómodo a situaciones establecidas culturalmente, socialmente e incluso hasta jurídicamente. Al hacerlo, uno termina comprometiendo su propio desarrollo personal y profesional porque confrontan con autoridades que posiblemente sigan siendo autoridades o vuelvan a ser autoridades. Confronta colegas que si no son autoridades en el momento podrán llegar a ser autoridades más adelante. Confronta con servidores administrativos que eventualmente son los que operan los procesos de gestión en la universidad. Y sin embargo, más allá de la legitimidad que puede darnos la actuación, en muchos casos y en muchas realidades no hay nada que asegure una indemnidad al defensor, o por lo menos una garantía de que no va luego sufrir por estas represiones. Digo esto con preocupación y nació a partir de una broma. La rectora de mi universidad, en alguna oportunidad que nos encontramos, me dijo, aquí viene mi defensor. Y yo le dije, rectora, y yo también estoy buscando un defensor para el defensor, ¿no? A propósito de que efectivamente en distintas universidades, seguramente alguien podrá visibilizar un caso, pero podemos en materia de proceso y no hay nada que nos diga en tanto dure el mandato del defensor no podrá ser encausado salvo flagrancia de algún tipo ante la comisión de un delito. Pero por cuestiones administrativas también podremos ser procesados y eso es muy fácil de generar. Entonces, sí, nos preocupa el tema de cómo protegemos a nuestros estudiantes, cómo protegemos a nuestros docentes y a nuestros servidores administrativos. Tenemos que también echar una mirada cuál es la situación en la cual nos encontramos, porque en la medida en que encontremos defensores mucho más seguros, mucho más protegidos, tendremos posiblemente actuaciones mucho más seguras. Gracias. Sí. Más adelante, por favor. Gracias. Tu nombre y universidad. Sí. Urena Navarro, defensora de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y quisiera más bien articular las participaciones, porque me parece muy importante lo que han dicho todas y todos, y sobre la experiencia mexicana en concreto de varias situaciones. La primera tiene que ver con lo que comentaba nuestra compañera también, con respecto al derecho a la protesta que se ejerce dentro de las universidades. En el caso mexicano, como seguramente lo han compartido la mayoría, lo hemos vivido de manera muy cercana a partir de las movilizaciones feministas que colocaron el tema sobre la mesa y la violencia de género en las universidades. Y eso nos llevó incluso a entender también cómo se da la apropiación del espacio y el derecho, por ejemplo, al escrache, a la toma del espacio público, a incluso rayar sobre el espacio público que representa la universidad.
y la actuación incluso criminalizante de la universidad hacia ese tipo de prácticas. Entonces, ha habido un proceso de intervención necesariamente de concientización respecto a esa actividad, a lo que implica el ejercicio, a la manifestación, pero más como incluso una fundamentación del derecho a la protesta social. Y lo articulo con los comentarios que han dicho, que también refirió la defensora. En el caso mexicano tenemos muy claro, porque así lo ha decretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la incorporación de la reforma en materia de derechos humanos ha implicado el cuestionamiento de base de las creencias positivistas que el derecho nos implicaba, de que el derecho es neutral y es objetivo. ¿Qué ha dicho el órgano constitucional y también la teoría crítica del derecho? Que el derecho no es neutral ni es positivo y que en consecuencia quien ejerce a partir de los enfoques diferenciales en materia de derechos humanos necesariamente tiene que equilibrar desigualdades e intervenciones desiguales que nada tienen que ver con ese principio o ese precepto de que el derecho no es algo como intocable o que las normas políticas son intocables y que nosotros estamos actuando indebidamente cuando intervenimos en equilibrar relaciones que efectivamente son relaciones desiguales. Sobre eso que hizo la Corte, pues incorporó la metodología que se desprende de los estudios de género, concretamente el análisis interseccional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México le denomina como análisis de categorías sospechosas, que lo que dice es cada situación en concreto que se presenta a cualquier autoridad que en el marco de su competencia tiene la obligación de garantizar derechos humanos, tiene que entrar al examen directamente de esas categorías sospechosas, que implican justamente las intersecciones de cómo se atraviesa el género, la raza, la pertenencia étnica, la discapacidad, etcétera, para intervenir e equilibrar la relación de poder que existe ahí. Y en consecuencia, la interpretación de la norma va precisamente a evidenciar que el efecto del derecho tiene un impacto diferenciado y que en consecuencia quienes operamos el derecho tenemos que tener eso muy claro para hacer una intervención garante. De ahí que por eso, como bien lo decía mi colega, el licenciado Delgado, la actuación que nosotros hacemos, la hacemos bajo el principio pro víctima. O sea, vamos a entender de entrada, porque pues, es una regla indiscutible en los casos de violencia de género, que el dicho de la víctima, hay una jurisprudencia incluso sobre eso del máximo órgano constitucional de nuestro país, donde dice el dicho de la víctima tiene valor preponderante pleno y solamente hay un doble estándar que se tiene que actualizar. Uno es reversión de la carga probatoria. ¿Qué significa? Que la persona señalada, que está bien, rompe con esa condición del derecho de que el que afirma está obligado a probar, aquí es distinto, ¿sí? Sino que la carga probatoria la tiene la persona señalada y el órgano especializado en la investigación. En el procedimiento administrativo sancionador en México, en nuestro caso la Defensoría hace el papel de la investigación, absorbe la carga de la prueba de la víctima y va a definir si existe o no elementos que corroboren el dicho de la víctima o lo desvirtúen, y la reversión de la carga probatoria hasta la persona señalada. Entonces, sí es importante decirlo, creo que la mayor parte de nosotros hemos adoptado el procedimiento administrativo sancionador, pero con sus modulaciones, pero también creo que es muy importante en la experiencia, digamos, compartida, de que la lectura de ese enfoque de derechos humanos no puede ni debe de seguir siendo la de la falsa neutralidad y de la falsa objetividad, porque eso hoy en día no favorece el paradigma pro víctima y desde luego tampoco el paradigma de protección de derechos humanos. Gracias. ¿Alguien más? Boa tarde, todos. Sou Vitória, professora professora e ouvidora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Queria só fazer um acréscimo ao que foi dito aqui. As nossas alunas, as nossas estudantes e servidoras técnicas da universidade e professoras conseguiram nos convencer a instituição de criar um espaço de escuta qualificada. Muitas questões chegam na ouvidoria e, claro, nem sempre quem está na ouvidoria tem esse olhar qualificado para ouvir as questões de adoecimento, seja causado por assédio sexual ou por assédio moral. Então, foi criado um espaço, uma sala de acolhimento, onde tem psicólogos, assistentes sociais, pedagogos,
para que essa escuta seja qualificada e essas, principalmente mulheres, tenham voz e possam falar dos seus adoecimentos para profissionais que têm aquela competência. Porque o que acontece? Quando chega na ouvidoria, é acolhido, mas não é acolhido muitas vezes com o olhar de um psicólogo, de um assistente social. E aí essa escuta tem sido muito importante, principalmente para as mulheres vítimas de assédio sexual. Né? Diminui, elas se sentem ouvidas e ouvidas por profissionais qualificados. E tem feito toda a diferença no caminhar do processo. Toda a parte processual, a parte que deve ser feita, administrativa é feita, mas ela também tem uma escuta qualificada, coisa que um técnico simplesmente não consegue fazer. Vou colocar isso. ¿Alguien más? Sí. También es verdad que nosotros, cuando hay alguna persona que ha sufrido abuso sexual y ahora se me ha ido la palabra, y va a la policía a denunciar y lo denuncia a la policía, nosotros tenemos la obligación de inhibirlo. ¿Vale? Entonces, la Defensoría, en cuanto alguien hace una denuncia ante la policía, nosotros nos tenemos que inhibir. Ya no podemos continuar haciendo ningún procedimiento. Otra cosa es que hagamos un seguimiento con la persona acosada para ver, para que se encuentre bien. Incluso algunas veces, bueno, la mayoría de veces lo que aconsejamos es que acuda a un psicólogo porque eso la va a ayudar. E incluso si tiene que poner alguna denuncia más, también la asesoramos a que vayan a algún servicio jurídico. Pero es verdad que en el momento que ellos denuncian ante la policía, la universidad y nosotros como Defensoría Universitaria tenemos la obligación de inhibirlo. Y cuando es otro tipo de problemas ya no es igual, sino un problema administrativo. Si la persona que viene a nosotros ha puesto o ha interpuesto un recurso ante el rector o ante el vicedecano, nosotros, por principio, y además viene después de nuestro estatuto, nos tenemos que inhibir. Entonces, sí que podemos hacer un seguimiento y apoyarlos, pero en ese momento nosotros ya no podemos hacer ningún otro trabajo más. Solamente el acompañamiento y si quieren que les ayudemos a hacer el documento, usarlo, pero si ponen la denuncia, nosotros nos tenemos que ver. ¿Vale? Gracias. Sí, correcto. Manuel. Buenas tardes, a todos. Les habla la profesora Damián, profesora universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, quiero ser muy específica, ¿no? Contarles un caso de un estudiante, ¿no? Que sufrió este tipo de agresión física, ¿no? de un compañero. Y ¿qué es lo que pasó? Que ante la preocupación del joven, también intervino su mamá, ¿no? Que eso no se da, ¿no? Pero definitivamente se dio en este caso. Entonces, hubieron varios testigos. Hubo un testigo, ¿no? Que un poco, creo yo, malinterpretó, ¿no? El caso, de tal manera que ese estudiante que sufrió agresión decidió ya no seguir con las clases, ¿no? Justo al tema de la deserción. Entonces, y ahí es donde nosotros como Defensoría tuvimos que hablar con la mamá, con el joven, y también con la autoridad. Entonces, ahí es donde yo hago el llamado a que tanto nuestras autoridades, ¿no? Nuestros órganos de gobierno se capaciten, ¿no? En el tema de la inclusión, ¿no? En estos temas, en esto de que puedan dar esa, que tengan claro, ¿no? Entonces, el de mejorar, clasificar a los docentes para que tengan ese enfoque, que lamentablemente
a veces simplemente dicen, ok, te retiras, bueno, aplicamos el retiro, ¿no? Pero no es así, ¿no? Al contrario, él debe sentirse con la confianza de que tiene autoridades que lo va a respaldar hasta que dure el proceso de investigación, ¿no? Que es lo que nos correspondía como defensor, ¿no? Entonces quería contarles eso por el tema de la inclusión, ¿no? Y definitivamente hacer ese llamado, ¿no? Bueno, por lo menos en mi universidad, que no lo tenemos así muy claro, ¿no? Ese enfoque, ¿no? De la inclusión, ¿no? En temas muy específicos. Eso sería bien. Gracias. Yo creo que muchos hemos pasado por situaciones similares, ¿no? En nuestras universidades, creo que en nuestro país, los que vienen de fuera del extranjero, no sé si las han tenido, ¿no? Lo que decía la colega de la Universidad Antonio Romero de Trujillo, ¿no? En esta universidad también nosotros hemos implementado esto de las charlas de inclusión, ¿no? Que se tienen a todos los ingresantes, ¿no? Y eso al inicio de cada semestre. Pasan todas las oficinas que brindan apoyo y asistencia en la universidad para decir qué es lo que hace, a dónde pueden comunicarse, con quién pueden conversar, con los alumnos, con los estudiantes que son ingresantes de defensoría. Ahí también hay trabajado a brindar esta información. Pero es una información en la charla que se da masivamente. Hemos más visto claramente el desarrollo de talleres por docentes para tocar este tema del hostigamiento sexual, ¿no? ¿Y por qué? Porque, si bien es cierto, como decía Europea de la ONU, Luis, es un tema sensible que tiene que ver después con esta situación de que hay un conflicto ya entre la autoridad, en este caso el defensor, y quienes son los docentes, ¿no? Porque empiezan a pintarte de que eres el malo de la película, ¿no? Me quieres sancionar, y por qué es una cuestión política, por qué pasa, porque hay mucho de esto, ¿no? En nuestras universidades el político es fuerte. Entonces, estos talleres permiten de que los docentes puedan identificar situaciones en las cuales pueden verse comprometidos, ¿no? Nosotros hemos pedido apoyo a los operadores de justicia para poder trabajar estos temas. Entonces, trabajamos con el Ministerio Público, Policía Nacional, desde la Mujer, quienes han venido a trabajar esos talleres con los docentes en cada una de las facultades y sus escuelas profesionales. En esos grupos pequeños, entonces, se les plantea el problema y ellos van identificando, porque no es tan fácil, seguramente para quienes son abogados, de repente sí por su experticia, ¿no? Identificar o distinguir de lo que es un acoso sexual y de lo que es hostigamiento sexual. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, si hablamos de hostigamiento, el hostigamiento con el paso del tiempo ya se convierte en un acoso sexual. Entonces, ¿dónde te dice? ¿Cuándo es hostigamiento? O sea, si voy a mirar, ¿cómo debo mirar a esa persona ahora, no? Si la voy a saludar, le pongo la mano y lo hacía antes que eso. Entonces, también tiene mucho que ver con la cultura en la cual uno se desenvuelve, ¿no? En mi región hay mucho de, ¿qué tal? O sea, es una expresión de cariño, de afecto, ¿no? En relación a la convivencia con ellos. Pero eso ya en este entorno, en el tema del hostigamiento sexual, eso ya es, pues, tiene otra connotación, ¿no? Entonces, la preocupación de los docentes es, ¿y ahora cómo voy a hacer, no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay que trabajar también, creo que aquí también tiene que haber intervención de parte de nuestros colegas que son sociólogos, antropólogos. Hay que hacer un análisis, ¿no? De cómo entonces debemos nosotros de ver ahora esta situación de poder entender el tratamiento que debemos darle de los casos de hostigamiento sexual que se dan dentro de nuestras universidades. Creo que debemos aprender un poco más y analizarlo más ampliamente para poder actuar sobre estos casos. Gracias.
Sí, solamente por el afán de presentar la visión desde lo que nos dice nuestra colega, desde la experiencia, ellos tienen que inhibirse del proceso si es que esto tiene o es conocido ya penalmente, ser judicializado. En el caso nuestro, la universidad solamente, mejor dicho, la Defensoría Universitaria solamente puede intervenir y debe intervenir para buscar una sanción administrativa. De manera que esto va en cuerdas separadas. Por un lado, la sanción administrativa, y eventualmente la víctima puede ir también a acudir al órgano jurisdiccional en materia penal. Pero aquí viene una interrogante. Si yo, defensor, o la misma autoridad, conoce y establece una sanción administrativa, subyace, queda, es responsabilidad del defensor o de la autoridad al no haber hecho la gestión o la denuncia en el órgano jurisdiccional, la víctima queda como responsabilidad de quien conoce el hecho presentarlo en la materia penal o no, debe o no. De acuerdo a lo que personalmente considero, subyace esa responsabilidad. Pero en muchos casos, las autoridades universitarias dicen, no, un momentito, tu función termina en la sanción administrativa. De allí en más, es una decisión del parte. Y digo, perdonen, pero yo decía esto con unas autoridades, les decía, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, todo aquel que tiene conocimiento de la comisión de un delito está en la obligación de ponerlo a conocimiento de la autoridad competente. Y entonces, ¿cómo es que mi labor termina en un ámbito administrativo? Ah, bueno, ya corre por cuenta tuya si te metes en el lío de lo penal. Primera cuestión. Segundo, en el caso de docentes que son tomados por contrato para un periodo acotado, docentes contratados, pueden cometer hostigamiento sexual, se les procesa, se les sanciona, se les separa. Pero como no tenemos un registro integrado de docentes sancionados por esta materia, yo no fui sancionado en esta universidad A, pues mañana postulo a ser docente contratado en la universidad B. Y como la universidad B no dispone de un registro unificado, pues no puede evitar que yo postule y eventualmente gane la plaza. Esta es una necesidad, la hemos visibilizado ante el órgano supervisor de la educación en Perú. Personalmente lo he presentado, lo he conversado con las autoridades, pero que todavía no se materializa. En Perú tenemos un registro de deudores alimenticios, de padres que no cumplen con la obligación de manutención de su hijo. Si tenemos ese registro, ¿por qué no tener un registro a nivel de las universidades donde estén las personas que han sido sancionadas por estos casos? Hay motivaciones distintas, hay pareceres distintos, pero creo yo que sigue siendo una necesidad de discutir sobre eso. Y tratando un poco ya de hablar de nuestro gallego. Primero, solamente para el primer último tema, para no andar más allá. Segundo, los temas que más se discutió en el Congreso de Defensores Universitarios de Perú en nuestra ciudad de Puno fue el tema del acoso y de violencia sexual. Y se discutió con bastante detalle, pero lo que nos dimos cuenta es que muchos de los defensores universitarios no eran abogados. Y por lo tanto, les expliqué a los abogados a implementar las reglas y las normas es diferente a quien no tiene esa formación. Y esa es parte de un problema, porque las defensorías universitarias en el caso son espacios multidisciplinarios. No son espacios donde uno requiere como requisito ser abogado, y no debería ser tampoco así.
pero requiere tener un soporte legal institucional que permita efectivamente tener una interpretación adecuada de las reglas. Porque se está marcando jurisprudencia. Porque estos tribunales que se han formado en los sistemas de las universidades son los únicos tribunales especiales para casos de acoso y hostigamiento sexual. O sea, es un tribunal especial, una estructura especial que no, porque no funcionan los tribunales disciplinarios para otros casos, porque tampoco funciona. Para otros problemas, el profesor no llega temprano, el profesor no llega a las clases, para eso no funcionan todos los tribunales disciplinarios. Entonces, decidieron, como medida, por un espacio de protección importante, el tema del acoso y hostigamiento sexual es un problema importante, había que generar una estructura especial para eso. Y se generó una estructura especial, que en muchos casos de las universidades, por el Frente Supremo, está constituida por, hay un secretario de instrucción, hay una comisión disciplinaria, donde hay representantes de docentes, de estudiantes, hay un tribunal disciplinario contra el acoso, donde están docentes y estudiantes. O sea, hay una representación del colectivo. Y se ha generado un tribunal solamente para estos efectos, porque para la parte laboral se funciona el reglamento interno del trabajo. Entonces, pero tenemos ahí un tema, o sea, estamos en un espacio que requiere, y entonces la discusión entre nosotros era, eso debería ser la defensoría. O sea, la defensoría debería abocarse, entonces ahí un poco, nuestro sistema difiere un poco del mexicano, o por lo menos que nos ha presentado, donde sí intervienen, incluso intervienen en los procesos activamente, y por lo menos las normas que tenemos nosotros, ya por normas, no por falta de vocación, o sea, no es que el defensor no lo quiere ser, por normas que sí tiene neutralidad, autonomía, independencia, no puedes, y lo que tú tienes hasta ahí escrito sobre eso, míralo en internet, buen gobierno y defensoría universitaria, porque está en la lógica de las defensorías del pueblo. Nosotros, el defensor del pueblo, lo dice el Congreso de la República con 2/3 partes de los integrantes del Congreso. Y su función principal es tener la supervisión de la administración estatal. Supervisa, pero sus resoluciones no tienen carácter vinculante. Van como informes y recomendaciones. Varias veces el Festival Defensor del Pueblo, los anteriores y el actual, si se han puesto a medir cuántas de esas recomendaciones y de esas cuantas conclusiones han sido aplicadas por nuestro Estado. Yo estoy casi seguro que ninguno. O sea, aparecen buenos libros, muy interesantes, léanlos los que puedan, pero son buenos libros, pero no cambian la esencia del funcionamiento del Estado. Entonces, eso es a nivel de gobierno. Es el mismo modelo que se ha replicado en el caso peruano para las defensorías universitarias. Es el mismo modelo. No es un modelo diferente. Entonces, por lo tanto, los defensores no pueden actuar muy... pero sí significa que de alguna manera el rol de la defensoría debe ayudar a que funcionen los órganos, en este caso, creados para la gestión universitaria. Y lo que nosotros vemos muchas veces es que los órganos creados para la gestión universitaria, porque hay un tema también que creo que no estamos tratando con mucha profundidad, nuestras universidades en general, no digo todas, en general, creen que las reglas, un poco eso es lo que queremos también en el mundo, las reglas son para los enemigos, para los demás, todo, ¿no es cierto? Entonces, no somos universidades gobernadas bajo reglas, muchas veces. O sea, las reglas no son, y más aún, espacios donde el autoritarismo es mayor, porque estamos hablando con gente que supuestamente es científico, ha hecho una de investigación, son académicos, tienen el conocimiento, tienen todas las lecturas, entonces por lo tanto, ¿quién le va a venir a discutir un alumno que no sabe nada? ¿No es cierto? Entonces ahí nomás tenemos esa simetría que muchas veces pasa factura en términos de la relación. Entonces ahí tenemos muchos retos, bien se ha dicho, es descubrir los derechos, es ver que los estudiantes conozcan cuáles son las reglas, es ver cómo de alguna manera la defensoría tiene más un rol proactivo en esa línea. Y el otro tema es un elemento importante que siempre en las universidades vamos a tener como dificultades,
la elaboración de los informes. O sea, hacer las investigaciones, presentamos informes. Y el otro tema que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui nombrado, designado primero defensor universitario, fue por el Consejo Universitario a propuesta del rector. Y lo que hicimos inmediatamente, ingresar a la Defensoría, es que esto tiene que ser elegido por la Asamblea Universitaria. No puede ser elegido por el Consejo Universitario como parte de una dirección más de la universidad, o sea, el órgano ejecutivo. Este es un órgano de supervisión, que funcione efectivamente en la universidad. Entonces, esto es, yo creo que incluso en algunas universidades, el defensor universitario tiene el rango de vicerrector. Incluso implica hasta económicamente que ganar como vicerrector. Y en algunas universidades nuestras, por lo menos, no sé cómo están los demás, sería bueno, lo que se hablaba con Ángel, hacer un estudio de eso. Por algunas universidades es con la misma, ¿no? Eres defensor y sigue ganando igual, sigue trabajando igual, o tienes un pequeño plus, o así, 3 horas de tu tiempo que tienes dedicado a la universidad lo dedicas a la defensoría, y entonces no tienes una asignación, o sea, las condiciones para dedicarte al puesto. Dedicarte al puesto, porque nosotros tenemos universidades de profesores a 10 horas, de profesores a 20 horas, o sea, por lo tanto, la dedicación a la universidad, en muchos de los casos es ir, dictar su curso e irse. O sea, no hacen vida universitaria. Es otro elemento que va perdido en nuestras universidades. Toda esta onda del extremo mercantilismo en general ha hecho que no haya comunidad universitaria, no haya universidades que estudien colectivamente procesos sociales, procesos políticos, procesos de investigación. Más son actividades individuales que una universidad que se pone un plan de investigación, un plan de muchas cosas hay que ver. Yo creo que en ese sentido, la vez pasada hemos conversado también esto en el Congreso. Una de las reformas más importantes que intentó el gobierno peruano en el año 2014 fue la reforma universitaria. Y una de las instituciones más importantes que creó ahí fue la Defensoría Universitaria. Pero como suele pasar en nuestro país, muchas veces esto se banaliza. Entonces, como era un requisito, todo el mundo puso un defensor, todos tenían Defensoría Universitaria, pero nadie tenía la comisión para qué era la defensoría. Entonces, tenemos la Defensoría Universitaria como 120 en el Perú, o sea, cada universidad tiene que tener Defensoría Universitaria, pero no necesariamente respetando el contenido de los estudios. Y los defensores que estamos en Perú y otros, tenemos que pelear al interior de nuestras universidades cómo le damos contenido mayor a esta institución, que es la que tenemos que potenciar en nuestro rol, potenciarla y darle servicio. Entonces, hemos recogido todo lo que ustedes han planteado. Mañana vamos a presentarlo en la plenaria. Mañana es la plenaria a las 11, ¿no? A las 11. Y entonces, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y un fuerte aplauso por el trabajo. A ver, antes. No, 30 segundos, si me permiten. 30, bueno, algunos minutos. Sí. Bueno. De verdad van a ser 30. Yo nada más, compañeros defensores, compañeras defensoras, de verdad una reflexión. Hablaba de qué va a pasar cuando dejemos el cargo. Yo diría que tenemos la posibilidad de tener una defensoría para que cuando yo deje de ser defensor y me persigan, el nuevo defensor sí me defienda, no cuestione mi dicho, tenga las herramientas y haga valer el derecho. Creo que hay que avanzar hacia la consolidación de nuestras defensorías. Gracias. Ahora, no salón principal, por favor. Vamos al salón principal, además para poner internet.